El día de ayer les cuento que me quise relajar viendo HBO Max y vi que la película de Wolfman estaba en el lugar número 3 en tendencias de México y me puse a pensar que a veces los mexicanos nos gustan cosas bien gachas. Siento que la audiencia mexicana no tiene buen gusto en cuanto a películas de terror y ¿qué creen? No me equivoqué. Wolfman tiene que ser la peor película que he visto en el 2025. No sé por qué diablos está en el lugar número 3 en tendencias en México. Es que en serio es una basura. Mi consejo como su amigo es que no la vean, por favor. Síguete de paso, HBO Max tiene mejores películas que este bodrio. Wolfman del 2025 es una película lenta, la trama no se sustenta con buenas actuaciones, la transformación de humano a hombre lobo está horrible, bien mediocre, los efectos prácticos están chafísimas, el hombre lobo se queda chimuelo, tiene muy poco cabello para ser hombre lobo. Wolfman en esta película tiene alopecia, el hombre lobo está pelón y no espanta. Esta película es del 2025 y la productora es Blumhouse y pensé que por ser de Blumhouse iba a ser algo bueno, pero no. Tuve una muy mala experiencia viendo esta película. La música es terrible, la ambientación no tiene absolutamente nada de ambientación y la trama gira en torno a este desempleado interpretado por Christopher Abbott. Este desempleado se supone que es escritor, no muy bueno por cierto, a quien su mujer lo mantiene, es un mantenido. Julia Garner interpreta a Charlotte, quien es la mujer del desempleado y trabaja como periodista. El director es Lee Whannell, quien dirigió El hombre invisible. Esa película estuvo buena, pasable hasta eso. Y la película de Wolfman empieza con esta leyenda que dice: tempranamente en 1995, un excursionista se extravió en las remotas montañas de Oregon. Después de varias búsquedas, algunos miembros de la aislada comunidad local empezaron a especular que el hombre desaparecido había contraído un virus animal que ellos llamaron la fiebre de las colinas. Los indígenas locales, quienes llegaron a vivir en ese territorio, lo llamaron Maingan o Dengan o cara de lobo. Bueno, aquí ya te da a entender que el hombre lobo no es un hombre lobo realmente, sino que está infectado por un virus, es una enfermedad. Este virus se adquiere cuando un humano infectado te muerde y al estar en contacto con los fluidos contaminados adquieres el virus cara de lobo. Y desde aquí el director ya te está dando a entender que esta película no es la típica de hombres lobos. La escena se abre con Blake de niño, quien vivía con su papá en una ranchería en Oregón, ahí donde se aparece el hombre lobo. Su papá, un ex militar quien estaba obsesionado con la seguridad de Blake, lo enseñó a cazar, lo enseñó a sobrevivir en la naturaleza, lo enseñó a defenderse y al parecer no lo enseñó muy bien porque Blake terminaría muy mal. Y al parecer el papá tampoco era tan buen cazador porque terminó infectando a Blake al final. Y aquí ya te arruinó el final, pero créeme, es el mejor favor que te pude haber hecho. ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¡No se puede quedar! ¡Gracias, muchas gracias por decirlo! Total, Blake crece, se muda a la gran ciudad, lejos de su pueblo, lejos de su padre, lejos de los hombres lobo, y ahora Blake está casado, tiene una hija de 10 años y es un mantenido. Sobrevive como puede, así como le enseñó su papá. Cierto día Blake recibe una carta que contiene el testamento de su fallecido padre. El testamento contiene las llaves de la cabaña donde vivía cuando era niño, y de alguna manera a Blake se le ocurre en su obtusa mente que es una buena idea llevar a su citadina esposa y a su malcriada hija a una cabaña en medio de la nada en un pueblo olvidado por Dios. La mujer Charlotte acepta y se van a la aventura para conocer la cabaña de su padre. Esto no tiene sentido, al parecer Blake no es muy listo, no tiene sentido común al exponer a su familia a un viaje tan peligroso. Considerándolo como unas agradables vacaciones, Blake no es muy listo, cero sentido común para Blake. Ya en el bosque, totalmente perdidos y deshidratados, la esposa de Blake, Charlotte, considera el divorcio y quiere volver a su cómodo departamento en la ciudad, especialmente cuando súbitamente y en medio de la nada aparece este desconocido con cara de malo que resulta ser amigo de la infancia de Blake. Este lo sorprende y decide acompañarlos a la cabaña de su papá. En el camino, el apestoso desconocido les hace pasar un momento muy incómodo, muy agrio a la esposa de Blake y a su hija, a quienes llama débiles, argumentando que no sobrevivirían ni una sola noche en el bosque peligroso. Y si eso lo supo hasta el montañés inculto e insensible, ¿por qué Blake no se habría dado cuenta de lo mismo? Es lo que yo me pregunto. Justo a mitad de la plática más incómoda del mundo aparece un hombre lobo en medio de la carretera y Blake, en vez de atropellarlo y pasarle por encima, hace un giro de 360 grados que manda la camioneta a rodar por quién sabe dónde en un terrible accidente donde muere el extraño amigo de la infancia de Blake. A partir de aquí se encuentran solos en medio de la nada, tratando de sobrevivir al hombre lobo que los persigue, que como te dije es el papá de Blake.
De alguna manera misteriosa llegan a la cabaña de Blake, pero antes de llegar a la cabaña de Blake es herido en el brazo por su papá lobo y queda contaminado. Aquí el director entonces nos quiere meter más miedo, ya que ahora tienen al hombre lobo afuera de la cabaña, al papá de Blake, quien los quiere matar y comer, pero dentro de la cabaña está Blake, el mismo padre y esposo de familia, quien poco a poco se convierte en hombre lobo. La transformación es muy lenta, Blake se va quedando chimuelo y le empiezan a salir llagas por todo el cuerpo. Charlotte, la esposa de Blake, se da cuenta que la herida del brazo de su esposo es la vía de entrada de la enfermedad y le pone un curita, pero Blake no quiere curitas, quiere sangre y se empieza a comer el brazo en una escena que no tiene sentido. La transformación de Blake está prácticamente completa y tiene cara de todo menos de hombre lobo. Parece, no sé, una papa zombie, no sé qué parezca. El papá de Blake logra entrar en la casa y los persigue a todos, pero al final lo matan. Y es cuando ven que tiene el tatuaje del papá de Blake en el brazo y caen en la realidad de que ese hombre lobo es el papá de Blake. ¡Wow! Acto seguido, Blake se sale de la casa para continuar con su metamorfosis a gusto ahí tendido en el pasto. La hija de Blake, toda triste, confundida, no entiende por qué su papá se convirtió en esa espantosa criatura y su madre no logra darle una explicación satisfactoria. Blake persigue a su familia por otros 15 minutos insufribles hasta que pierde una pierna y su esposa Charlotte lo mata de un balazo. Y al fin han terminado con los dos hombres lobo, una ama de casa y una niña, cosa que no pudieron hacer los cazadores más experimentados ni militares retirados. Y es que no había posibilidades de que la niña y la mamá sobrevivieran sin entrenamiento militar, en medio de la nada, sin víveres. Me sorprendió mucho que Charlotte supiera manejar un rifle, no tiene sentido. Estaban asediadas por dos hombres lobo sin radio ni comunicación, no tiene sentido. La transformación, yo quiero volver a la transformación porque es de lo más chafa y creo que la transformación de humano a lobo es lo más importante en películas de hombres lobo. No me gustó, hay mejores películas de hombre lobo como la de Aullido, por ejemplo, o la de Lobo Americano en Londres. Esta película Wolfman es mala, muy mala y no se la recomiendo. Esto es todo por el video de hoy. Lamento haberles traído una mala película, pero creo que es importante desmentir a HBO Max. No puedo creer que esta cosa esté en el lugar número 3 de las películas más vistas en México. No lo entiendo, es malísima. Pero por otro lado les tengo una buena noticia. Aquí les voy a dejar en la pantalla final una playlist de películas de culto que sí son buenas, que sí son una verdadera joya. Y si quieres saber lo que son buenas películas de terror, haz clic en esta playlist y sigue con nosotros. Y si te gusta el contenido de este canal, suscríbete a Crypto TV y hasta la próxima, si Dios lo permite.